Muy buenos días a los medios de comunicación. El día de hoy es un día muy importante e histórico, principalmente que a nivel mundial se está celebrando el Día Internacional y el Día del Trabajo, que es 1 de mayo. El Comité Campesino de Altiplano, CCDA, también somos una organización campesina e indígena que principalmente estamos trabajando con miles y miles de compañeros y compañeras campesinos que se dedican al trabajo en el campo, principalmente en la producción agrícola, en la producción de alimentos también, que está beneficiando el 70% de la alimentación a nivel nacional, principalmente en nuestro país, Guatemala, que se están alimentando como fruto del trabajo del campesinado. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a dejar el espacio aquí al compañero Manolo para que él nos comparte algunos datos estadísticos e información, principalmente que tenemos actualmente en nuestro país. Buenos días. En este caso, por ser una fecha bastante relevante para la población obrera campesina a nivel mundial, pues queremos hacer referencia un tanto también a algunas estimaciones en referencia a los ingresos laborales que las y los guatemaltecos devengan en el país. En este caso, tenemos que para el periodo 2017, el Ministerio de Trabajo decretó un ingreso del salario mínimo establecido de 2.893.21 para actividades agrícolas y no agrícolas. De igual forma, decretó un salario mínimo establecido de 2.667.52 para exportadora y maquila. En consonancia de ello, tenemos también de igual forma, según lo establece la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014, que Guatemala, lejos de alcanzar, disminuir en este caso la brecha que existe de pobreza a nivel nacional, esta se amplió, lo cual puede evidenciarse en este estudio. Y con ello tenemos que el salario mínimo establecido en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas, nos dice de que el salario mínimo establecido según ley únicamente alcanza a cubrir el 70.92% del costo de la canasta básica vital. Con ello tenemos un déficit de 1.186.19, equivalente al 29.08%. De igual forma, el salario mínimo establecido únicamente alcanza a cubrir el 38.86% de la canasta básica vital, teniendo un déficit de 4.550.95, que equivale al 61.14%. Así también, en referencia al salario mínimo para exportadora y de maquila, que tiene un monto de 2.667.52, según lo establece el Instituto Nacional de Estadística, nos arroja que este salario establecido para maquilas únicamente alcanza a cubrir el 65.39% del costo de la canasta básica vital, con un déficit de 1.400.88, que equivale al 34.61% del total. Así también, este salario mínimo establecido para maquilas nos arroja de que únicamente alcanza a cubrir el 35.83% del costo de la canasta básica vital, arrojándonos un déficit de 4.776.64, equivalente a un 64.17%. Al relacionar esto, el costo del salario mínimo establecido según ley, en comparación con la última información establecida en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, no es casualidad que Guatemala, lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio establecidos del año 2000 al 2015, tenemos de que la brecha se ha ampliado al pasar de un 56% a un 59% y de un 15% a un 23% en este caso
de la pobreza extrema en el país. Es así como estamos, en este caso, nosotros también denunciando, en este caso, de que lo establecido según ley en cuanto a ingresos para las y los trabajadores del campo guatemalteco no son suficientes. Los mismos deberían de ser un salario, en este caso, equitativo y equivalente al costo de la canasta básica alimentaria y el costo de la canasta básica vital para las y los guatemaltecos. También quisiéramos hacer mención de que la clase trabajadora está integrada tanto por hombres como mujeres. Si se está incrementando la brecha, quiere decir que no hay ningún avance hasta el momento y que lamentamos mucho, inclusive la participación de tantos ministerios a nivel internacional, como lo fue el de la ministra de Trabajo en las Naciones Unidas, donde dice que se está legislando en favor de la población garífuna, xinca y la población indígena. Esto, al ver y verificar en la actualidad, nosotros lamentamos mucho porque no necesariamente se está respondiendo a los intereses del pueblo. Y si no, veamos en la revisión de cada artículo que se está llevando, digamos, en el Congreso, no se está aprobando nada. El artículo 203, que era en relación a los pueblos, y lamentamos mucho entonces que a nivel internacional se sigue manifestando de que hay avances significativos en el país, cuando en la realidad nosotros estamos conscientes de que hay que trabajar día con día para poder lograr llevar el sustento al hogar. Esto no se logra si el incremento del salario mínimo no se esté cumpliendo en el campo. Tenemos conocimiento de que las mujeres todavía siguen ganando un salario inferior al de los hombres y haciendo el mismo trabajo también que desempeñan los compañeros. Entonces no es posible tener un país donde hablamos de equidad, donde estamos hablando de las oportunidades y los cambios que se requiere para el desarrollo, si no estamos equilibrando las cuestiones tanto de hombres como de mujeres, y hablar también el papel de la juventud tan importante y el de la niñez, que siendo para el futuro de nuestro país, tenga que trabajar en estos días y no tenga una buena educación. Aquí, aunado con esto, mencionar el atropello del cual tuvo el tema de educación con la muerte de la niña, de las 41 niñas. O sea, no se está garantizando en el país un desarrollo equitativo, ni se está pensando en las futuras generaciones, y esto nos lleva a nosotros a seguir pensando que hay que seguir haciendo la lucha día con día para poder salir adelante, y que realmente los congresistas y los que tengan en sus manos hacer el cambio para una distinta Guatemala, todavía nos hace mucha falta. Entonces estamos 1 de mayo haciendo la denuncia para que puedan seguir haciendo sus funciones y que realmente legislen en favor del pueblo. También queremos manifestar también nuestro rechazo, también de igual con la iniciativa de ley, principalmente que aprueban sobre el trabajo temporal, principalmente en el convenio 175, que finalmente esa iniciativa de ley de trabajo temporal no viene a beneficiar principalmente al movimiento campesino, a los trabajadores y trabajadoras, sino que al contrario, eso viene a generar más pobreza. Y yo creo que ya mencionaron los compañeros, son 59.3% de pobreza en Guatemala. Y esa iniciativa de ley, en lugar de venir a fortalecer la economía en el campo, la economía de los campesinos, viene a generar más pobreza, debido que actualmente en nuestro país, del salario mínimo aprobado en ley, ni siquiera están aplicando o pagando los terratenientes o las empresas, y mucho menos el trabajo temporal, comparando con otros países totalmente diferente. En otros países desarrollados o subdesarrollados, un pago temporal o por hora de trabajo es mayor, es una cantidad mayor que aquí en nuestro país. Entonces creemos nosotros que eso no viene a beneficiar, sino que al contrario viene a retroceder más, generar más la crisis económica y más pobreza en nuestro país. Yo creo que también es importante señalar que definitivamente Guatemala ha tenido un retroceso en el caso de buscar cómo promover el desarrollo en el país.
tenemos que reconocer que desafortunadamente llevamos más de 20 años de haberse firmado los acuerdos de paz. Una de las principales razones del conflicto armado en Guatemala fue precisamente la concentración de la riqueza en pocas manos y la explotación de la población indígena campesina, la explotación de los trabajadores. La riqueza de las empresas, la riqueza de un país se basa en lo que producen los trabajadores. Lamentablemente en Guatemala no se ha reconocido el trabajo, no se le paga salarios justos, no se les da los derechos laborales a los trabajadores, principalmente del campo, principalmente en las empresas, donde se siguen explotando, se siguen marginando y no hay condiciones de trabajo para seres humanos. Se sigue explotando a la población. Y también la terciarización de los empleos. Es importante señalar que el propio Estado subcontrata precisamente para evadir responsabilidades laborales, evadir también responsabilidades salariales, precisamente para explotar. Entonces tenemos un Estado que, lejos de ser garante, tutelar a favor del trabajador, hay un Estado que vulnera, hay un Estado que explota, hay un Estado que favorece y privilegia las empresas, los empresarios y las grandes transnacionales. Es importante también señalar, y ya lo decían las compañeras y los compañeros, de que hay una postura oficial en la última actividad que se está realizando en este momento en las Naciones Unidas, en el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, la cual hay una postura oficial que, lejos de también garantizar los derechos de la población indígena, se está desconociendo y se está poniendo más vulnerable, porque no es cierto que a raíz del cumplimiento de los acuerdos de paz haya inclusión. Eso no es cierto. Hay persecución, hay exclusión, hay amenazas, hay encarcelamiento, hay persecución política en contra de los defensores y autoridades indígenas en este país. Por lo tanto, el Estado tiene que reconocer, y nosotros demandamos la venida de una comisión de normas para el pueblo guatemalteco para que venga a verificar eso que estamos diciendo, que no es mentira, que vaya a los territorios, que vaya a fiscalizar y a verificar si efectivamente se han cumplido los acuerdos de paz en el país. Ni siquiera Guatemala, a pesar de ser garante, Guatemala ha ratificado el convenio 169, ni siquiera ha tenido la capacidad del Estado para poder garantizar que haya consulta a los pueblos, y ese también es otra violación a los derechos de la autodeterminación de nuestros pueblos. Por lo tanto, el Comité Campesino del Altiplano, en la cual yo también pertenezco, y a nombre también de mi investidura que me acredita como diputado, yo denuncio de que el pueblo guatemalteco está siendo sometido a una persecución ilegal, a una persecución que, en lugar de responder a la demanda de la población, está siendo criminalizado por el propio Estado. Por lo tanto, es importante que se revise eso y hacer nuestro llamado tanto a la solidaridad internacional, pero también a las organizaciones sociales de este país, de seguir denunciando esos atropellos en contra de nuestro pueblo, esos atropellos en contra de los trabajadores, esos atropellos en contra de la humanidad y en contra también de la naturaleza, que, basado en el término de desarrollo, se están apropiando y están despojando también de nuestro territorio y están vulnerando aún más la población guatemalteca, principalmente a la clase trabajadora. Entonces, este 1 de mayo, nuestro saludo, nuestra solidaridad, y a seguir luchando, como lo hace el CCDA siempre, para demandar, para exigir los derechos laborales, principalmente de los trabajadores, de las empresas explotadoras, de los trabajadores y trabajadoras, de las maquilas, de los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades agrícolas que se hacen en este país. Solo con el resultado del trabajo que hacen, que realizan los trabajadores, es el resultado del desarrollo del país. Pero no se vale que un reducido grupo siga enriqueciéndose y sigue disfrutando de esa explotación que han hecho a los trabajadores. Por tanto, en este caso, la justicia únicamente será posible en Guatemala cuando tanto los gobiernos, y en este caso el Congreso de la República, deje de legislar, en este caso en favor de las élites económicas y políticas que históricamente han expoliado y han saqueado al pueblo guatemalteco, y por tanto, de igual forma, como parte del movimiento social, le exigimos al gobierno, al Congreso de la República, de que deje de legislar, en este caso en favor de las élites económicas y políticas del país, y que se pongan a trabajar por ese pueblo que los llevó para que fueran a generar estrategias
para que Guatemala salga de esta situación tan precaria en la que nos encontramos. Es por ello, entonces, de igual forma, sumarnos también a la celebración de un día muy importante para el proletariado en el mundo, y de igual forma nos sumamos nosotros también a ese llamado a todas las demás organizaciones del movimiento social a que se siga reivindicando por los derechos y justicia de todas y de todos los guatemaltecos.